Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Ayer me decía una mamá que estaba muy preocupada porque su hijo, uno de sus hijos, se declaraba ateo, un muchachito de 21 años. Ella manifestaba su angustia y me preguntaba qué tendría que hacer. Yo le decía que esto es peligroso, por supuesto, muy peligroso, que un muchacho se declare ateo o una muchacha, pero que con la oración y con el tiempo, en la mayor parte de los casos, estos muchachos vuelven a la fe. Con la oración de sus papás y con el tiempo, porque el tiempo les traerá situaciones difíciles, angustias, sufrimientos terribles como todos tenemos que pasar en la vida. Y estos que hoy se dan el lujo de decir que no creen en Dios, con esos sufrimientos caerán de rodillas ante Dios. Eso es lo que ocurre la mayor de las veces. Pienso que esta es una razón por la que yo considero que estos temas que estamos tratando ahora, que son temas totalmente de formación, son importantes en la vida de todos. Debemos tener bases, fundamentos para afianzar nuestra fe. Aunque nosotros pensemos que no necesitamos, porque estamos seguros de nuestra fe, debemos de solidificar eso que decimos creer. Es importante la formación. Es importante también por los tiempos que vivimos. Y cada día que pasa, se extiende sobre el mundo la nebulosa, pesada, oscura de la confusión, de la mentira, de la gran apostasía. Y veremos cómo muchísimos, la mayoría, dejarán la fe y se quedarán en nada. Ya lo estamos viendo. Por eso es necesario que el arbolito de la fe, ese arbolito que crece en nuestras familias, eche raíces y raíces profundas, para que cuando venga la tormenta de la mentira, de la confusión, de la apostasía, ese arbolito pueda mantenerse firme. Por eso yo hoy les traigo una visión así muy rápida, porque no podemos extendernos, de las religiones del mundo, para que ustedes vean, como hemos venido hablando, que no es lo mismo creer en cualquier Dios. No es lo mismo estar contento porque una persona crea en un Dios y otra crea en otro, pensando que es el mismo y al final no es el mismo.
Creemos firmemente que existe un solo Dios, un solo Dios. Nosotros creemos y damos la vida por ello, que ese único Dios vivo y verdadero es el Dios de Jesucristo. Pero tenemos que conocer las otras visiones para que se afiance en nosotros la fe en el Dios uno y trino. Ya lo sabemos. Ese afianzar la fe lo lograremos a través de la formación. Vea que yo sigo insistiendo, repitiendo, aunque avance lentamente. Y usted me puede decir que tiene 90 años y que ya no retiene en su cabecita las cosas como antes. Y yo le digo, aún así usted tiene que hacer el esfuerzo, y aunque mañana usted muera, usted tiene que hacer el último esfuerzo por solidificar su fe utilizando la razón o el poquito de razón que le quede. Lo de nosotros aquí en la tierra es luchar, hacer el esfuerzo. Dios nos dará lo que nos falte cuando hagamos hecho nosotros lo que nos corresponde. Pues empecemos diciendo, como decíamos ayer, que la idea de que existe un ser supremo es una idea universal en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos los tiempos desde que existe el hombre. Desde que existe el hombre. No nos vamos a referir todavía a la historia de la salvación escrita por Dios mismo, nuestra historia de salvación. Vamos a hablar esto desde un plano totalmente cultural. Entonces, vamos a recordar lo que hemos visto quizás en películas o lo que hemos leído. Ya desde el tiempo de la prehistoria el hombre creía en un ser supremo. Aquí nosotros en América, las culturas aborígenes, nosotros sabemos que todos tenían sus dioses, que el dios volcán, que el dios maíz, que el dios trueno, todos tenían sus propios dioses. Hemos también por la historia, por la cultura, hemos sabido de los dioses de la antigüedad. Los egipcios tenían sus dioses, los chinos, los griegos, los mismos nombres de los planetas del sistema solar son nombres de dioses griegos. Marte, Saturno, Plutón, Júpiter, son nombres de dioses griegos. Imagínense que la religión de la antigua Grecia, con origen alrededor del año 3500 antes de Cristo, es una de las religiones conocida más antigua. Pues imagínense ustedes que en el año 2017, o sea, hace poquitito, se hizo oficial y legal en el país de Grecia. Vean ustedes las artimañas del diablo. ¿Cómo vamos o cómo va la humanidad que se supone que
que ya ha avanzado en todo, a resucitar una religión ya muerta, una religión mitológica, fantasiosa, en esta época. Bueno, allá cada uno, con todo respeto, cada uno cree en lo que quiera creer. Existen muchísimas religiones. Por ejemplo, en la India, el budismo, en la China, en toda esa parte del Oriente, y ahora, perdón, el budismo fundado por Buda. Un hombre fue el fundador de esta religión, budismo, Buda, en el siglo V antes de Cristo. Actualmente, por la nueva era, esta es otra religión que la tratan de resucitar y está extendida por todo el mundo, a excepción de los países en su mayoría africanos. El budismo, usted me dicen, pero aquí en Costa Rica no. ¿Cómo no? ¿Cuánta gente me ha preguntado a mí, padre, ¿es malo hacer yoga? Padre, encender unas candelitas, que un incienso para tal cosa, que poner, mire, yo he ido a restaurantes, he ido a hoteles, he visto, y la decoración que están usando ahora es poniendo dioses este, de estas religiones, del confucianismo, del mahayanismo, del budismo. Con eso están decorando los jardines, los hoteles, las tiendas. Ustedes no se han dado cuenta cuando van a los moles o son dioses de estas religiones. Y a mí me causa un dolor porque yo digo, ¿a quién se le ocurre para este, adornar su tienda, su jardín, ¿a quién se le ocurre poner la imagen de la Virgen, la imagen del Cristo? Pues sí, muchos tienen, pero ya la mayoría no. Y están volcándose a poner eso o piedras una encima de la otra como lo hacen en las religiones del Japón. Eh, eh, ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes la confusión en la que vivimos? ¿Qué otras religiones hay en el mundo? Pues las religiones de todas las eh, tribus, toda esta gente de África, por ejemplo. Religiones, óiganme bien, ustedes sabían, religiones que cada día van teniendo más adeptos, como la religión satánica. Oigan ustedes, son personas cada día más y más y más personas que se asocian bajo una admiración y veneración o culto a Satanás como una deidad real. La iglesia de Satanás, fundada por Anton Sándor en 1966, y sus creencias están basadas en la Biblia satánica, escrita por este mismo hombre. Vean ustedes cómo estamos en este momento. El islamismo. El islamismo pertenece junto con el judaísmo
y el cristianismo, o sea, nuestra religión, a los tres grupos de religión monoteísta, o sea que creemos en un solo Dios. Y creemos en el Dios de Abraham. Las tres grandes religiones monoteístas que existen en el mundo. Esta religión del Islam, aunque diga que cree en el Dios de Abraham, en el mismo Dios nuestro, se basa en las enseñanzas del Corán. Su Biblia es el Corán, escrito por Mahoma, un hombre del siglo VII después de Cristo. Del Islam surgen otras ramas como el sunismo, el chiismo, el jarillismo, el sufismo, y todas estas religiones o ramas del Islam son estas que a veces muestran, a veces no, muestran un fanatismo monstruoso. Ustedes lo han visto con el terrorismo, la gente esta que pone bombas, que vive en constantes guerras terribles allá en el Oriente Medio, y todo esto por cuestiones de querer imponer la religión y sus costumbres a través de la violencia, de la muerte, del terror. El judaísmo, como lo llamamos nosotros, pues son los abuelos, nuestros abuelos, pues son judíos. Jesucristo fue judío, la Virgen Santísima fue judía. Respetamos esta religión, pero no podemos equipararla nunca a la nuestra. Nosotros no somos judíos. Por eso nosotros no tomamos el Antiguo Testamento al pie de la letra, porque nosotros no somos judíos. El libro donde los judíos basan sus creencias y reciben las enseñanzas es el Torá, o sea, el Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento que está en nuestra Biblia. Pero nosotros, vuelvo a repetir, ese Antiguo Testamento que creemos que es palabra de Dios, nosotros lo comprendemos desde Jesucristo. El problema, por ejemplo, con los hermanos separados es que ellos quieren coger toda la Biblia al pie de la letra, y no se puede. No se puede. Ellos mismos, ¿acaso que lo hacen en todo? Porque no se puede. Donde el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. Esa es una enseñanza del Antiguo Testamento. Por poner solo un ejemplo, porque ya no tengo tiempo, ahí vemos que no podemos coger al pie de la letra el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué? ¿Esto del Antiguo Testamento no sirve? No, 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 no. Es palabra de Dios. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Lo entendemos y lo ponemos en práctica, lo vivimos porque es palabra de Dios, pero desde las enseñanzas de Jesucristo. Ahí está claro. Ahí está claro. Después, como les digo, hay otras religiones, las religiones tradicionales de la China, por ejemplo, las religiones del Tíbet, que el chamanismo, que el confucianismo, que es más que una religión, son maneras de vivir, de pensar la vida, y que sobre todo están extendidas en la China.
religiones como los aborígenes de Australia y religiones como las hay aquí, sobre todo también en el Caribe o en África, en nuestros países, el chamanismo, el fetichismo, la brujería, también esos son tipos de religión. El espiritismo, nacido en Francia en el siglo XIX. Vean ustedes qué variedad, qué montón de religiones, qué montón de conceptos de Dios que tiene la humanidad. Ahora entonces ya se dan cuenta, no es lo mismo creer en cualquier Dios. A mí usted no me va a decir que usted está contento o contenta porque su hijo o su hija ha dicho que se va de la iglesia católica porque se va a hacer chamán. Y usted dice, ¿quién hace eso? Pues aquí en Costa Rica casi no se oye, pero sí lo practican. Usted nunca ha oído. Y la gente va a visitar brujos. Viera cómo me llega a mí la gente a decirme que ha visitado brujos para que les resuelva sus problemas. Pues ¿quién es un brujo? ¿Quién es esta gente que hasta sale por los periódicos, por la televisión? ¿Quién es? ¿Acaso que son católicos, aunque tengan a la imagen de la Virgen del Corazón de Jesús ahí en sus lugares donde atienden? Esto se llama santería. Fetichismo, chamanismo, brujería, como quieran, son distintas ramas, distintas religiones estas que utilizan sus creencias. Vea que dudo en decirlo, porque lo que hay detrás de todo esto es el mismo diablo, es brujería, es otra forma de satanismo. Y ustedes dicen, no, padre, yo nunca había oído ese nombre, fetichismo. Pues es lo que venden y lo que hacen en todas esas casas donde usted ve que hay personas que dicen curanderos. Y no me refiero a curanderos, a personas que curan con medicina natural, honestamente, lo que se llama medicina natural, una manzanilla, un té de Juanilama. No, me refiero a todo este montón de cosas satánicas disfrazadas. Otro tipo de religión. ¿Ve cómo no es lo mismo? No es lo mismo. Yo he conocido personas aquí en Costa Rica que son ticas, nacidas aquí, católicas, bautizadas, y porque se casan con un musulmán, entonces se vuelven y se hacen musulmanes de la religión del Islam. Ven cómo no estamos exentos, ven cómo tenemos que prepararnos, tenemos que tener fundamentos para criar nuestros hijos y para decirles, esta es la verdadera religión y esto es así y esto no, esto fue inventado en tal época, en tal año, esta no es la verdad. ¿Ven cómo es necesario? Muy necesario. Lástima que yo no pueda, porque me imagino que me dejarían de oír todos si sigo hablando tanto, si sigo explicando a profundidad estas cosas. Pero bueno, poco a poco. Por eso a mí me gusta repetir mucho los temas, porque de una repetición a otra amplío un poquito más o explico algo mejor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Seguimos con todas estas catequesis buscando la manera de vivir como Jesús vivió. Los amo con toda mi alma, los abrazo con todo mi corazón.
Si Dios quiere, nos encontramos mañana.